familias de Infórmate con Will, un video más, y en este video pues vamos a estar hablando sobre la minería de Bitcoin. ¿Qué realmente necesitamos para poder minar Bitcoin? Si las máquinas que existen en estos momentos son muy caras o no son caras, y si realmente las máquinas que han quedado un poquitico atrás, que tenemos la posibilidad de comprarlas, nos van a dar rentabilidad aunque sea a largo plazo. Si realmente te interesa el tema, por favor, continúa conmigo. Bitcoin hizo su aparición en el año 2009. El proceso para extraer o minar la primera criptomoneda del mundo necesitaba poco más que una computadora doméstica, y ni siquiera tenía que ser muy rápida o moderna. En la actualidad, el punto de entrada para el mundo de las criptomonedas realmente es mucho más complicado si se quiere obtener algún beneficio. Aunque esto no signifique que sea imposible, la realidad es que ya no es la industria casera que alguna vez fue. Y dicho esto, familia, quiero mostrarles si realmente vale la pena en estos momentos minar, o sea, Bitcoin, o sea, debido al alto costo que tienen sus máquinas. Realmente vamos a sacar cuentas a ver si realmente podemos minar Bitcoin. Muchas personas que siguen mi canal están comentándome que están queriendo comprarse máquinas como S9 y ASICS, que son ya de la versión un poco atrasada a la realidad de Bitcoin hoy en día, y ellos me preguntan si realmente esto les daría resultado, les daría algún profit para atrás, y eso vamos a estar tomándolo en cuenta hoy. Vamos a estar mostrando los precios realmente que cuesta la máquina y qué tanto nos estaría dejando de margen de ganancia o pérdida. Entonces, dicho esto, vamos con la acción. Si eres una de estas personas que has comenzado a incursionar en el mundo de la criptomoneda y estás pensando en minar Bitcoin y en comprar algún tipo de máquina para minar Bitcoin, pues este es el video correcto, ya que me gustaría darte algunos tips y me gustaría comenzar diciéndote: vamos a chequear si realmente es negocio o no realmente minar Bitcoin, y qué máquina puede generar ingresos o puede dar pérdidas en este tipo de criptomoneda. También me gustaría decirte que existen otro tipo de algoritmos los cuales son mucho más rentables y más fáciles de poder minar, así que no pierdas la posibilidad de chequear este tipo de algoritmos como Ethereum y otras monedas, ya que hoy en día minar Bitcoin es súper caro. Cualquier máquina ASICS te puede costar mucho dinero. Entonces, para mis suscriptores que estuvieron también comentando en algunos de los videos que iban a comprar algún tipo de ASICS y que si realmente daba negocio, en el caso de la S9, ya que esto es un ASICS prácticamente dedicado para la minería del algoritmo SHA-256, lo cual requiere a Bitcoin, me gustaría comentarles y me gustaría también enseñarles realmente si da o no da negocio, chicos, comenzar con este tipo de máquina. Así que por favor no te precipites ni compres ninguna máquina. Primero mira el video, mira si realmente da negocio comprarle este tipo de máquina, o si tienes un poquitico más de dinero y puedes comprar otra máquina que a lo mejor es un poco más caro, pero te puede dar más rentabilidad. Entonces, para este tipo de casos, lo primero que me gustaría mostrarte es la página de NiceHash, ya que NiceHash es un website donde te va a mostrar realmente todas las máquinas ASIC que hay y qué rentabilidad tienen, si realmente están en negativo o dan pues dan algún tipo de profit este tipo de máquina. Si te fijas acá, tenemos la opción de ASICS, que es en la cual estamos en estos momentos, y en el tope, en la gama tope de ellos, está la Bitmain Antminer L7, que está generando un profit diario de $46, quitando el costo de la electricidad, pues estaríamos generando unos $36 diarios. ¿Qué pasa con esto, chicos? El gran problema de minar Bitcoin se trata del costo de este tipo de máquinas, y que la tecnología de este algoritmo está muy rápido evolucionando, está constantemente evolucionando, y hay que tenerle un poquitico de miedo, ya que basado en el precio que tienen estas máquinas, puede que no llegues a recoger ni tan siquiera la inversión. Por eso es que muchas veces recomiendo otro tipo de algoritmo y recomiendo otro tipo de moneda para que puedas ver una rentabilidad en este tipo de monedas, dependiendo en el budget, o sea, en el dinero que tengas para poder invertir en máquinas. Si realmente quieres recoger tu dinero en un año, o si quieres estar pues ganando mucho más dinero y sacar toda tu inversión antes, todo depende de
con cuánto quieras empezar a invertir y qué tipo de granja quieras minar. Yo personalmente, en mi caso, no mino Bitcoin. Realmente no minaría Bitcoin, ya que para poder generar un ingreso alto como el que tengo yo en estos momentos minando Ethereum, tendría que estar invirtiendo mucho dinero, para no decir una suma exacta. En el caso de mis suscriptores, vamos a chequear, chicos, lo que me estuvieron preguntando por la S9. Vamos a chequear, vamos a bajar acá y vamos a buscar la Antminer S9, la cual está costando, creo que si no me equivoco, unos 400, unos 500 dólares normalmente en el aftermarket. Pero literalmente aquí está Bitminer S9, la cual está generando unos 2 dólares realmente diario. Si te pones a ver, el costo de electricidad es mucho mayor de lo que está generando, y estaríamos por negativo por menos 95 centavos. Porque esto es basado en el cálculo que genera NiceHash, que supuestamente dice que el costo de electricidad de kilowatt hora, el cual es acá en Estados Unidos unos 10 centavos por kilowatt hora, basado en eso, pues mi Antminer estaría minando pérdida para mí prácticamente, lo cual no es recomendable, ya que ella estaría generando unos 2 dólares con 32 centavos y el costo de electricidad sería unos 3.29. Estaríamos negativos por casi $1. No es negocio, chicos. No es negocio en estos momentos comprar este tipo de Antminer, ya que pues prácticamente es pérdida. Y si realmente quisieras estar en algún tipo de prácticamente de ganancias con el tipo de ASIC para el algoritmo SHA-256 Bitcoin, pues tendríamos que estar invirtiendo una gran suma, como por ejemplo, si yo quisiera buscar alguna un profit de este tipo de máquina, no quisiera, vamos a suponer que no vamos a coger la Antminer L9, que puede costar unos 10.000 dólares o más. Vamos a decir que quiero retomar unos 5 dólares de diario, por ejemplo. Para yo poder tener una ganancia de 5 dólares diario en el algoritmo de Bitcoin, tendría que estar comprando una Bitmain Antminer S17 más. Si yo pongo una Antminer S17 más, estaríamos hablando de unos 6.000 dólares, usadas 1.800, 2.500. Hay que ver las condiciones que tienen, pero están sobre los 2.500, 3.000 dólares para tener un profit de 5 dólares diarios. Lo cual para mí no es negocio, ya que si tú sacas tu cuenta, 5 dólares diarios son unos 150 dólares mensuales, y estaríamos hablando de unos 1.800 dólares anuales. Esto es quitando la electricidad. Si tenemos que invertir unos 3.000 dólares, supongamos, en esta máquina, tendríamos que esperar casi 2 años para poder recobrar la inversión de esta máquina. Y esto sin contar con que el algoritmo de Bitcoin no pues prácticamente evolucione y estas máquinas queden obsoletas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que lamentablemente, si estás tratando de entrar en el mundo, en la industria de la minería, entrar a minar Bitcoin no es el objetivo, no es el negocio realmente. El negocio está en invertir poco y poder recoger un profit, que por lo menos la inversión la recojas en unos 9 a 11 meses y no tengas que estar realmente pues esperando 2 años prácticamente, ¿comprendes? Para poder entonces ver frutos. Mi recomendación para todos ustedes, todos los que están tratando de entrar en este mundo de la criptomoneda y que quieren comenzar a minar algún tipo de pues algoritmo, o quieren empezar a minar Bitcoin, te recomiendo que mines Ethereum. Es lo que te puedo recomendar, ya que llevo varios años minando Ethereum, tengo varias máquinas de Ethereum, y te puedo decir que mi profit es bastante bueno, y la inversión que he hecho poco a poco la he hecho con el mismo profit que tiene prácticamente la máquina, o sea que me ha generado la máquina, lo cual te ayuda también porque no tienes que sacar dinero de tu bolsillo. Entonces, también haciendo un poco de trading con el mismo dinero que te están pagando las máquinas constantemente, puedes seguir subiendo ese volumen que tienes de dinero, y te puede ayudar a comprar muchas más máquinas pronto. Esa es mi recomendación. Voy a estar subiendo un video también de cómo podemos minar Ethereum. Ya hay varios videos, pero hoy te estaría diciendo con qué podrías estar minando Ethereum desde cero, sin tener que estar prácticamente, teniendo un budget de 20, 30 mil dólares para poder comprar diferentes tarjetas. Si realmente es negocio comprar una ASICS o comprar tarjetas para poder minar este tipo de algoritmo como Ethereum. Todo esto y mucho más voy a estar haciéndolo en el próximo video. Por favor, te pido
no dejes de suscribirte, ya que es muy importante, que estamos creciendo como comunidad y estoy súper contento con todo el resultado que estamos teniendo. También la verdad que me siento súper agradecido, porque siento que todo lo que estoy brindándoles, toda mi información les está sirviendo, y estoy viendo todo eso en sus feedback y en sus comentarios hacia los videos que estamos haciendo y subiendo para ustedes. Así que por favor, no dejes de suscribirte, coméntame tus inquietudes, coméntame si tienes alguna minería, qué tipo de minería tienes, qué estás pensando, qué tienes en mente y cómo te ha ido, ya que eso nos va a ayudar a pues saber un poquitico más sobre todo el mundo de la minería, y a nuestra comunidad también, para si tiene algún tipo de problema y tú puedes comentarle si te ha pasado o no, pues esto se quedaría en los comentarios entre nosotros y pudiéramos estar debatiendo todo este tipo de problemas. Así que por favor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente video de Infórmate con Will. Check it out.